Pero antes de meternos con eso, quiero cerrar la etapa tuya un poco familiar. Te voy a pedir dos cosas. Sí. La primera, me ha dicho tu madre que me cuentes la anécdota de la uña. Me ha Terrible. dicho que la cuentes. Torneo de Argentina en Tucumán, si no me equivoco. Estábamos jugando en primera ronda, una cosa así, y no sé, aflojan una pelota, como siempre voy corriendo desesperadamente, pego la contrapared y claro, en ese momento no existía el vidrio panorámico. Eran esos que estaban así separados y demás, que Y había tiene un hueco. un huequito. Tiro la contrapared y de repente dolor en la mano, heavy. Sigo jugando el punto, no sé, me dolía la mano, termina el punto, no sé qué, me miro, me había explotado el dedo No. y me había levantado ¿Qué mano? la uña, la derecha. Se nota que se me medio dislocó una cosa así. Dios. Y Se te enganchó en sí, entre los se me dos enganchó vídeos. entre los dos vidrios y yo no me di cuenta en ese momento, pero claro, cuando me miré sangre, me dolía, no sé qué, bueno, loco por el pádel, me vendan, termino el partido, ganamos y me llevan, me dice, bueno, ahora te llevamos a un hospital, no sé qué. Y bueno, vamos, mamá preocupada, yo, viste, nada, le digo, mamá, es la uña, no pasa nada, quédate tranquila. Bueno, vaso con hielo, no sé qué, me llevan. Termino en un hospital público, obviamente en Argentina y demás. Y plagado de gente y demás. Bueno, me meten a urgencia. Entro a urgencia y ahí no dejan pasar a mi mamá, porque yo ya tenía, creo, 17 ahí, no la dejan pasar, entonces me quedo yo de este lado. La urgencia no había ni picaporte, era como con una soga, viste, que pasan ahí y demás. La Te abre. sentías seguro, ¿eh? Sí, no, claro, imagínate yo, todo cagado ahí, y bueno. Y paso, y me dice, bueno, espera acá, no sé qué. Bueno, estoy ahí con el dedito yo. En esto pasa un flaco con código rojo que había tenido un accidente. Miro al lado, uno, todo lleno de sangre. Y tú con el dedito. Y claro, yo el dedo. Y yo en un momento llevaba 40 minutos y digo, ¿qué me van a atender? Le digo, se está muriendo gente acá al lado mío. O sea, el dedo, no sé qué. Justo de casualidad se abre la puerta así un poco. La miro a mi mamá, imagínate, cara de pánico. Me dice, no, vení, no sé qué. Salimos, le empiezo a contar, le digo, no hay forma de que me atiendan. Le digo. Dice, no, bueno, vamos, nos llevan a un privado. Perfecto, no sé qué. Bueno, llegamos al privado. Claro, el privado de allá, en esa situación, no sé qué. Entro de vuelta, estoy ahí en la urgencia. Como un desagüe todo por adentro. Yo digo, de mal en peor, digo, me van a cortar el dedo acá. Digo. Y bueno, llega y todo a la antigua dice, bueno, a ver, no sé qué, bueno, te voy a limpiar. No. Alcohol, puro y duro. No sé qué. Me tira, nada. O sea, antes que me tirara yo estaba llorando, cuando me tira el alcohol, ya muerto. Bueno, me pasan, me curan y me dicen, no podés jugar. ¿Cómo le digo? Dice, no hay fractura parece, pero con el dedo así es imposible. Dice, te va a punzar mucho, no vas a poder agarrar la paleta. Bueno, obviamente anestesia, todo, me sacan la uña, me vendan y toda la noche así, durmiendo, porque claro, donde ponía así, dolor Claro. máximo. Y nada, el otro día obviamente jugué. No hice caso, yo creo que por eso quedó así el dedo. Y por eso la derecha va para abajo, ¿no? sí, esperemos que sea por eso. Y nada, así que bueno, estuve ahí en Tucumán, en el medio de la nada, y lo que digo, lo mejor fue eso, cuando yo estaba con la mano así en el vaso con hielo, y veía pasar la gente en código rojo, literal, y uno al lado todo quebrado, que había andado en cuatro y no sé qué, gritando, la gente, todo un descontrol, y yo con el dedo ahí y con mamá. O sea, los dos abandonados ahí, digo. Y nada, bueno, gracias ahí a toda la organización en ese momento que, bueno, nos dio una mano y me ayudó y nada, por suerte quedó solo en el sustito del dedo y acá estamos. Para que digan que el pádel no es un deporte de riesgo, ¿eh? Bueno, me van a decir a mí, o sea, tengo otra, si querés te la Sí, cuento. claro. En 2016, cuando venimos, el último torneo, estamos jugando, creo que era la entrada a cuadro, si no me equivoco, lo pasan a Juan paralelo, hace dos paredes, como siempre me muevo, corto, y cuando corto, lo veo a él que se estira y tira la contra. Y yo pego el paletazo, saco la pelota y me viene la paleta. Y hago así para atrás, toda la boca, todos los dientes. Y nada, me voló literal tres dientes. Y Ahora estás espectacular, ¿eh? sí, tuvo su trabajo. Me arrodillo, empiezo a escupir los dientes, o sea, imagínate, Terrible. sangrando. No hay vídeo de eso, ¿no? Obviamente. No, era la cual y no había nada. Y Madre mía. nada, salgo yo, con la adrenalina, no sentía nada. Viene el médico, que yo justo estaba jugando medio así de blanco y todo manchado.
Le digo, tirame coagulante. ¿Para qué? No, estamos en el Tigre, le digo, no, le digo, los dientes no vuelven, le digo, tirame coagulante que vuelvo. Termino y después vemos, le digo, no pasa nada. No podés, no sé cuánto. Sí, sí, hay sangre. Y bueno, me tira coagulante, y la forma, no paraba de sangrar, y así que bueno, doy la mano. Para esto, imagínate, nosotros dos solos, Juan pálido, Sí, no nos podíamos comunicar porque no teníamos tarjeta móvil ni nada. Y claro, yo pensaba, o sea, en el momento no pensaba, nos estábamos yendo, pero imagínate que en el partido se cortó, el marcador se murió y nadie sabía nada. Y claro, de repente por ahí se puede comunicar Juan, y claro, yo ya estaba metido en urgencia, me estaban tratando y demás. Y claro, mi mamá no sabía nada. Y nada, pobre, contándole, tranquila, no pasa nada, estamos en el hospital, le pegué un paletazo a Fede. Ni se imaginaba, pensó que no sé, me había pegado un paletazo en la cara, que tendría inflamado, no sé qué. Un paletazo de gatito. Bueno, y salgo de ahí, imagínate, era un monstruo, tenía la boca así, me había cortado dentro del labio, así que tenía puntos. Uf. Llego al hotel y agarro un poco de wifi y la llamo, le muestro. Imagínate. Pobre. Empieza a llorar. Claro. Yo al otro día viajaba, igual. Y le digo, bueno, tranquila, que yo mañana viajo, le digo, nos vemos allá, no sé qué. Y buah, llorando, gritando. Y bueno, imagínate Juan también, pobre, estaba todo rayado, pero bueno. La verdad que bueno, también quedó en un susto, pero me voló todos los dientes, así que fue durísimo La Coruña. Así que La Coruña me la acuerdo, la tengo en la memoria. Además no está muy bien comunicada para según qué viajes, o sea que Sí, se tuvo que hacer largo.